mi gente de UCA Radio, bienvenido. En esta edición especial del Día del Pastor, nosotros vamos a tener un pastor de la ciudad que ha sido presidente de la confraternidad, que ha sido un pastor excelente de la ciudad de San Pedro Macorís, aunque no es oriundo de acá, pero ha sido una persona muy ejemplar. Pero primero te invito, antes de presentar a nuestro querido pastor, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que dé a la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un contenido de edificación para el cuerpo de Cristo. Y nos acompaña nada menos que un querido amigo, pastor Saturnino Valera. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, pastor. En esta entrevista o un conversatorio entre amigos del Día Especial del Pastor. Pastor, ¿cómo? Voy a comenzar del medio. Voy a hacer lío aquí. ¿Cómo fue su inicio en San Pedro Macorís como pastor? Bueno, mi inicio no fue en un sentido en San Pedro Macorís, porque ya yo tenía 19 años pastoreando en Samaná. Sí. Y de Samaná, Dios quiso que yo viniera a San Pedro de Macorís, porque yo era superintendente del distrito noreste. Y cuando el obispo dijo que había que trasladar el pastor que estaba en la iglesia Acción, me dijo que a quién íbamos a recomendar. Y yo le dije que me diera un día para orar. Y cuando yo oré, sentí como esa cosa de venir a San Pedro de Macorís. No era fácil porque pastoreaba una iglesia que era una de las iglesias más grandes de Samaná, una iglesia histórica en el centro de la ciudad, y venir a San Pedro de Macorís para mí no era fácil, pero Dios quería que yo viniera para San Pedro. ¿Cuántos miembros tenía esa congregación de allá? Nuestra iglesia tenía casi 400 miembros en Samaná. Sí, era una iglesia dominicanamente hablando grande. Grande. digo dominicanamente hablando grande, porque cuando se habla de esas iglesias de Centro y Suramérica, hay que tener mucho cuidado para que tú tengas una iglesia de 400, 500 miembros. Es una iglesia venir pequeña. A decir es que es grande para que usted no pase vergüenza. Es una capilla para Centroamérica. Sí, sí. Es una capilla porque vemos en grandes congregaciones de diferentes pastores que sí pasan de 3.000, 4.000 miembros, y usted dice, wow, y usted ve ese coliseo grandísimo, cosas que ha sido teatro. Pastor, cuando usted llega a San Pedro de Macorís, que llega a la iglesia metodista Acción en Miramar, en el sector de Miramar, usted vio, no era una congregación tan grande. ¿Cuál fue su impresión cuando llegó? Sí, la impresión mía, me impresioné porque aún conociendo yo todas las iglesias y la membresía, pero al hablar verdad en este programa, mi impresión fue un poquito, porque inclusive el reverendo John, que fue el que continué en el trabajo, los pastores no debemos decir que yo lo sucedí o que no, continué donde él terminó. Donde termina un pastor, deja una obra, ahí comienza uno. Esa es la manera. Pero cuando él me dijo que viniera a ver la congregación que me tocaba, vine un sábado y el domingo él comenzó a enseñarme algunos lugares de San Pedro. Y cuando regresamos, llegamos como un poquito medio tarde al servicio que yo iba a pastorear, yo me frustré porque habían como 5 personas que habían llegado y su esposa estaba cantando, y yo pensaba digo, ay, pero el culto ya va. Dice, no, está alentando en lo que la gente llega. Fue algo muy, no voy a negar de decir esto en un programa que es público y que muchas personas lo ven.
Eso me impresionó, pero yo soy un guerrero Amén, amén. por la misericordia de Dios. Pastor, vemos que a veces, en muchas veces, pasa que dentro del rol pastoral, usted tiene una familia aparte. ¿Cómo ha sido eso de que usted, siendo el pastor, y tener una familia, y también ser ejemplo familiar, y ser ejemplo en el pastorado, porque es distinto, tú ser un sacerdote de la casa, a ser un pastor de una congregación? O sea, supo diferenciar en el momento de tomar una decisión en la casa, cuando usted era el pastor o el sacerdote de la casa. Bueno, te entiendo muy claro y es una buena pregunta, porque principalmente los pastores, y cuando Dios nos llama, tenemos que entender que el que no gobierna bien su casa, dice la palabra de Dios, mucho menos puede gobernar la casa de Dios. Y la casa, la familia es una pequeña iglesia, una pequeña congregación, que no podemos perdernos los pastores con este rol, el rol pastoral y el rol de padre de familia. Ahora, hay que hacer una diferencia entre esos dos roles. ¿Cuál es la diferencia? Que si uno tiene sus hijos, que son niños, que son adolescentes, luego que son jóvenes, tú tienes que saber que aunque tú eres pastor, tus hijos, tú tienes que darle su tiempo, que hay que sacarlo, que hay que jugar. Yo no comía cuento con mis hijos, con eso de sacarlo. Inclusive los domingos en Samaná, porque ahí fue que yo comencé el pastorado en lleno en Samaná. Yo todos los domingos yo sacaba a mis hijos a comer helado, el malecón de Samaná, que es un malecón muy diferente a otros malecones, un malecón que hay muchos lugares donde ir con la familia a comer, a hacer asado, y yo podía haber un problemita para resolver. Yo tenía unos ayudantes muy buenos que me respetaban mucho y me querían mucho, que eso es muy importante para nosotros los pastores. Yo les decía, mira, resuelvan esto y hablamos mañana. Y yo me iba con mi familia. Porque esta pregunta que tú me has hecho a veces se confunde mucho. Por eso hay muchos hijos de pastores que le da mucha lucha a ser cristiano. Porque los padres le han dado todo a la iglesia y a la familia nada. Inclusive hasta con los bienes. Tú no le puedes dar todo lo que tú tienes a la iglesia. Hoy la familia, porque cuando los hijos crecen, el papá no tiene una casa, el papá desbaratado, y lo que dicen es que tú todo se lo diste a la iglesia y a ellos nada. Y eso no lo perdonan muchos hijos. Así que yo he sabido equilibrar entre el pastorado y la familia. Ambos son dos congregaciones. Ambos son. Siendo como en el mismo tenor de la pregunta y la respuesta que usted me dio, vemos que quizás no es tanto el tema cohesión como usted como pastor, pero vemos que, por ejemplo, los hijos de los pastores son muy atacados. Sí. Porque en muchas congregaciones pueden pensar de que los hijos de los pastores son como Dios o dioses, porque ellos no pueden hacer nada. Ellos no pueden ni mirar a nadie, porque de una vez dicen, pero mire el hijo del pastor. Entonces, ¿qué usted le puede decir a las personas? Usted como pastor y usted como padre, ¿qué le puede decir como padre? Le puede decir a sus hermanos, sus colegas pastoral, que a veces que sus hijos son muy atacados. Entonces, ¿en qué visión usted se ve? ¿En qué lugar usted se encuentra cuando usted ve que un hijo suyo mismo puede ser atacado porque es hijo suyo, porque es hijo del pastor? Sí, yo te entiendo claramente, y también una buena pregunta. Por lo menos en estos tiempos la cosa ha cambiado, pero antes un hijo de pastor no podía ni pestañear. Esos hijos de los pastores son el demonio. Pero eso ha cambiado por las tantas conferencias. Recuerda que los tiempos, gracias a Dios, han cambiado. La educación de la gente, la preparación de la gente, las universidades teológicas,
las tantas conferencias y charlas que se le dan a la iglesia, la gente han venido a entender que los hijos de los pastores, esos no son los pastores. No. Su papá es el pastor, pero los hijos no son los pastores. Así que nadie a mí me venía con eso. Ahora, al principio yo era más estricto de la cuenta con mis hijos, por la misma presión que había antes. Ahora yo lo entiendo mejor, pero yo tengo muchos años en el ministerio del pastorado, pero yo le digo a la gente y le aconsejo a la gente que los hijos de los pastores, porque no son mis hijos, los hijos de todos mis colegas pastores, de mis compañeros de misión, de batalla, nuestros hijos no son los pastores, son los hijos de pastores, y por lo tanto a mí que hay que juzgarme ahora, sin dejar de ver y de entender nosotros los pastores que debemos emplearnos a fondo con nuestros hijos, enseñando, tratando bien a nuestros hijos, dándole el amor y el cariño que nuestros hijos merecen, porque vuelvo y te repito con la pregunta antes de esta, que a veces los pastores le damos todo el tiempo a la congregación, y un afán y una lucha y la visita y aquí, y los hijos nada. A veces hay pastores que los hijos en el día ni lo ven, porque pasa el día afanando y llega y el niño está durmiendo y se va y llega ya después del culto y el muchacho está durmiendo. Eso es muy malo eso, porque trae problemas después. Claro que Dios tiene misericordia, muchos hijos de pastores son pastores y buenos pastores, y que entienden, si se puede usar esta palabra, la intríngulis del ministerio pastoral, entienden y están listos. Por ejemplo, aquí yo puedo hablar de un hijo del pastor aquí, que es de Silvio, que era el pastor de la Jerusalén, sí. Un pastor, un colega que aprendió con su papá, es un pastor, de acuerdo a lo que yo he sabido, altamente valorado y querido, porque entendió, vio el ministerio de su papá. Todos los hijos saben que sus padres sufren, sí, porque siempre hay un par de gente mala y capones no, y que no quieren saber del pastor, lo tienen en su corazón. No, el pastor tiene que saber que todo el mundo no te aplaude ni es tuyo, pero eso es parte. Y le digo a ustedes, tanto al camarógrafo como al que me está entrevistando, que eso hace a uno orar más. Cuando tú tienes cierta presión con personas, orar y entender que ese no es tu enemigo. Exacto. Ese hermano o hermana no es tu enemigo. El enemigo es la justicia. Y yo me voy más allá respecto a esto, y es que si un hermano en la iglesia es bueno en algo, aunque te sea un poquito, ponlo a trabajar. No tienes que cogerlo como que es enemigo. Eso yo lo aconsejo y se lo decía a los pastores que yo dirigía. Bueno, pastor, viendo ahorita que ustedes me hablaban de algunas situaciones a veces, ¿cuál ha sido la situación como más difícil que usted ha pasado en el ministerio pastoral? Bueno, las situaciones siempre hay. Sí, no una, muchas en la vida ministerial, pero la situación tal vez más difícil que yo he pasado en el ministerio es cuando uno comienza el pastorado, que uno cree una cosa. Yo salí de la capital, de Santo Domingo, de donde yo soy nativo, yo soy de Sabana Perdida, y cuando Dios me llamó, ya yo era maestro, nombrado por el gobierno, y estaba comenzando, tenía un colegio ya, colegio hasta 8º curso. En ese tiempo eso era algo, y Dios me llama a Samaná,
y le digo a mi esposa, ¿y qué yo he hecho con decir que yo voy para Samaná? En este concilio, los concilios que son metodistas, históricos, cuando a uno lo nombran. Los demás concilios en la mitad del año van, trasladan un pastor. En nuestro concilio no. En la conferencia anual dominicana, ahí es que trasladan el pastor. Así que el pastor, si cree que lo van a trasladar, está esperando la conferencia. Y entonces, cuando yo acepto ir para Samaná como pastor y llego, la cosa era muy diferente a como yo pensaba. Llegué a una iglesia histórica, la mayoría de las personas eran ancianos. Uy. Y una situación muy difícil porque la iglesia era histórica y mucha gente para mí no eran ni cristianos. Yo fui doctrinado con una doctrina pentecostal metodista, pero yo era más pentecostal y de hecho lo he sido habiendo estado en la iglesia todo el tiempo. Vi que muchas personas, algunas cosas que no eran de Dios, siendo yo tan joven, teniendo que llamar a esa persona, un señor me amenazó. ¿Qué? Sí, es algo que estoy diciendo aquí para que la gente sepa que Dios te llama al ministerio y tú vas a coger lucha. Me amenazó, no con agresión física, sino como con brujería. Oh. Y como yo fui a una provincia, de las provincias más fuertes en brujería, lo que se llamaba antes cuando se hablaba de Samaná y de San Juan, en eso había que sacarle su comida aparte, según la gente, y yo lo viví, lo que yo vi. No es que seguro eso sigue. Y entonces el señor fue 2 veces a la casa y le dijo a mi esposa que si yo no sabía dónde yo estaba. ¿Qué? Y entonces eso fue una amenaza bien fuerte. Muy fuerte, entonces es una de las situaciones muy fuertes. Entonces yo le dije a mi esposa, dile a él que yo sí sé dónde estoy, sé quién me envió y que no juegue conmigo. Hay que a mí me, como un no, claro, que a mí me envió Jehová como un hombre de Dios. Y mi esposa llegó a ver varias cosas en la casa de noche, bultos que corrían de la sala hasta la habitación. Entonces hubo que para ayunar y a reprender, para sacar esos demonios. pero Dios se glorificó, eso sí yo le puedo asegurar. Después todas las situaciones que yo he pasado fueron pocas cosas cuando un hombre sabe orar y ayunar y sabe entrar a la presencia de Dios, como los vacas que se chupaban los chivos y uno tenía que salir a los montes, a iglesia a predicar entre montañas. Eso era muy fuerte porque un día amanecía y en cantidad de lugares se habían chupado, si hay cosas, 200 chivos, los chupacabras, y yo que era bastante joven, eso era muy fuerte para mí. Yo salía y le decía al compañero, tienes que agarrarte muy fuerte, porque si yo veo el chupacabra, a volar en este motor que vamos entre salón. A correr. A correr fanático, como dicen. Así mismo. Pastor, usted pasando situaciones como esa tan fuerte, y vemos que muchas veces dentro de congregaciones existen personas que tienen una determinada atadura, una determinada depresión. Ha tenido miembros con situaciones así. ¿Y qué usted ha hecho para poder salvar esa situación o ayudar a ese miembro de esa congregación o miembro de su iglesia donde usted está pastoreando? Sí, claro. Yo creo que no hay pastor, y más un pastor de muchos años en el ministerio, que no haya tenido personas depresivas, personas. Yo me he enfrentado con todo este tipo de cosas, inclusive personas hasta con problemas de locura que han caído. Esas personas, uno
conforme a la palabra de Dios, cualquier pastor puede aconsejar a una persona depresivo sin ser psicólogo. Yo me acuerdo que yo leí, lo tengo, un libro de David Greco, libro muy bueno, que él tiene uno de sus primeros libros, y él decía, siendo él psicólogo, cuando él veía a un pastor que iba a aconsejar, él dijo, pero ¿qué es lo que él se cree? Y cuando él veía cómo aconsejaban los pastores, él decía, wow, pero cuán equivocado yo estaba. Mira cómo ese pastor aconseja a esa persona. Lo primero que uno tiene que dejar, que la persona cuando tiene un problema que lo ha hecho caer en depresión, dejarlo que hable, que se exprese, qué le ha pasado, dejarlo que hable. Y después que habla, porque lo que Sócrates decía, la llamada mayéutica socrática, la mayéutica, hacer parir a la persona lo que tiene dentro. Muchas personas están depresivas porque tienen cosas que quieren decirlo, desahogarse, y a veces las personas no le dan esa oportunidad. Por eso uno tiene que decir a la persona, no te preocupes, dime todo, y entonces conforme a la palabra aconsejar a esa persona, conforme a la palabra. Ahora la persona tiene que decirle a uno si están depresivos, porque a veces uno no lo sabe que están depresivos. Esconden muchas cosas. Como miembro escondemos a veces muchas cosas. Claro. Y situaciones que pasamos, lo digo yo en calidad de miembro. Sí, sí. Uno una vez pasa por situaciones que uno dice, no quiere decir, porque tiene un tabú, tenemos o temor a que nos juzguen. Sí. Por ejemplo, yo, cuando mi pastor me llama, el pastor me pregunta, ¿usted está bien? Yo digo, sí. ¿Seguro? Me dice 2 veces seguro. Para él darse por seguro de que yo sí me encuentro en ese momento estable y que me siento emocionalmente bien. Sí. Entonces muchos miembros pasamos por situaciones y a veces no es culpa de los pastores, sino culpa de nosotros mismos por no querer hablar. Yo sé que los pastores a veces tienen mucha carga, yo sé que ustedes tienen mucha carga, porque son muchos miembros a veces, y a veces son pocos miembros, pero son muchas situaciones que pasan dentro de las iglesias, tanto dentro de las iglesias como miembro tal, como en su vida personal, que los pastores tienen que saber sobrellevar sobre la marcha. Bueno, pastor, para casi, yo entiendo Julio Wilson, que Busca Radio debe hacerle otra entrevista al pastor, y no una entrevista, sino más un conversatorio más amplio con más personas. Cuando nosotros estemos en la cabina, vamos a hacer un conversatorio más amplio con más personas. Pastor, yo quiero que usted me haga no una breve historia, sino me cuente un pequeño testimonio de lo tanto que usted ha tenido como pastor o por situaciones que usted ha pasado, para que sea de edificación del cuerpo de Cristo para las personas que nos ven y nos escuchan a través de UCA Radio. Que no se olvide suscribirse en nuestro canal. Sí, bueno, una de las cosas más importantes para mí en el llamado al pastorado, como yo le dije antes, que yo era siendo profesor de escuela, nombrado en una escuela pública, que todo el mundo quiere eso, y cuando Dios me llamó, que yo dije que no iba, y cuando al otro día yo me levanté, vi el mundo diferente, yo veía Sabana Perdida como con otro color, y le dije a mi esposa, Luz Celeste, teníamos nuestra niña pequeña, lo que tenía eran como 2 meses de nacida, y yo le dije, yo voy a ir a Samaná a ver qué es lo que hay, y cogí para allá, y le voy a decir una cosa, que me enamoré, que me pasé del tiempo. Me enviaron un telegrama porque no habían celulares y los teléfonos residenciales no eran muchos, y me mandaron un telegrama que era muy grave, y yo le dije al Señor, no regreso, y si tú dejas que me cancelen, no eres tú que me has enviado a Samaná. Y dejé que pasara el tiempo. Me enviaron luego otro telegrama más. Y cuando yo regresé a la capital,
regresé a mi trabajo, a la escuela, el director me dijo, profesor Valera, usted ha hecho muy mal 2 telegramas y usted no obedecer a esos telegramas que le enviaron la regional de educación. Yo creo que usted está seguro que lo van a cancelar. Yo le dije, sí pueden cancelarme, que lo dudo, le dije. Y era la ministra de Educación en ese tiempo, se llama esta señora que murió no hace mucho, que fue ministra de Educación, en ese tiempo se llama secretaria de Educación. Secretaría de Educación. Sí. Miderec. Y no me pudieron cancelar. Y yo dije, quiero que hagan mi traslado, mi tarjeta a Samaná, una escuela. Pero miren cómo Dios obra, algo muy impactante para mí. Cuando yo pregunté, se me acerca un maestro, me dicen que usted es el nuevo pastor de la iglesia Betel y que usted es maestro y quiere que lo trasladen para acá. Yo le dije que sí. Y yo me quiero ir para la capital. Siendo maestro en una escuela que hizo el Banco Mundial, me dijo, vamos a hacer el cambio, vamos a hablar con nuestras autoridades para que se haga el cambio. Oye. Se hizo el cambio. ¿Saben cuántos cheques me aparecieron en Samaná? 3. 3 cheques me aparecieron y me dijo, la directora me dijo, mire, aquí hay 3 cheques, pero no son suyos porque usted todavía ni ha trabajado. Que digo, dicen Saturnino Valera de la Cruz, le dije, con mucha autoridad. Si dicen Saturnino Valera de la Cruz, es mío. Los cheques son míos. Y tuvo que darme los cheques. O sea, si yo le cuento a mis hijos cómo Dios obró conmigo en Samaná y el nivel de gloria que Dios me llevó a mí en Samaná, Dios me entregó a mí a Samaná en la mano. Wow. Todavía ustedes pueden ir allá y preguntar quién era Saturnino Valera. No en Samaná, en la provincia de Samaná. En la provincia de Samaná. Miren, Dios me mandaba a los lugares. Me enviaba a los lugares y yo iba, aunque fueran montañas. Y yo le decía, prepárenme las bocinas ahí, chápenme eso bien, y hay campaña de 3 días. Pastor, pero ahí no hay gente. Pero Dios me envió. Y cuando implantábamos esa campaña, unas bocinas grandes, que yo tenía el mejor equipo que había en la provincia de Samaná, era el de esa iglesia, porque fue una orquesta que lo vendió. Y yo hice reuniones y actividades y lo compré con todo. La consola, amplificador, batería, tumbadora, todo se lo compré a la orquesta. Y eso fue algo que luego yo tengo que decirle a ustedes en otro programa, cómo Dios me usó en la ciudad de San Pedro, de Samaná, la provincia entera. Yo he predicado por los 4 puntos cardinales de Samaná. No hay lugar donde yo no haya predicado en Samaná. Desde Las Galeras, El Limón, Las Terrenas, Sánchez, todos los lugares, los parajes. O sea que mi historia en la ciudad de Samaná, la provincia entera, fue algo muy, muy glorioso. Sufrí al principio, pero Dios se glorificó. Ajá. Y me bendijo de una manera sobrenatural con la gente. Wow. Sí. Es gratificante escuchar cómo Dios obró en su vida, cómo Dios obró con el asunto del cambio de escolar, el asunto del cambio de escuela. Mire que una persona quería irse para Santo Domingo, usted la necesidad de irse a Samaná. Pastor, yo sé que no podemos decir como en el lenguaje popular, como decimos en televisión, el tiempo es corto, pero queremos llevar algo entretenido y queremos llevar algo edificante. Y yo le doy muchas gracias por usted venir a nuestro programa y ser parte de nuestra plataforma, porque ha sido de gran bendición y esperamos que para la próxima vamos a ver
Sí, no importa si una hora, y lo vamos a hacer con el pastor Saturnino Veguera, porque tiene coga donde cortar, tiene tega donde sacar, porque hay muchas cosas que ustedes no conocen del pastor, que sería de muy edificación para su vida, y sería edificación también para muchos pastores, líderes de la ciudad, que con la experiencia que tiene el pastor Saturnino Veguera, puede ayudarlo a mejorar su situación congregacional o su situación como líder de cualquier departamento de su congregación o de su ciudad. Muchas gracias, pastor. Sí. Yo le agradezco. Y que Le hizo agradecemos. Dios conmigo, con brujo, campaña que yo le plantaba frente a su Si casa. usted hizo eso con los brujos, que los brujos le gustan ir de fresco a la campaña y que está tumbando, y usted fue a tumbarlo a ellos, usted es un león. Es que a eso que Dios nos envía a los lugares. Amén, amén, amén. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro canal de YouTube. No, te invito a que te suscribas, nos siga en cada plataforma digital, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en cualquier plataforma donde usted vea UCA Radio, síganos, que será cualquier contenido de edificación para ustedes y para el cuerpo de Cristo. Muchas bendiciones y le damos gracias nuevamente al pastor Saturnino Veguera por estar con nosotros. Bendiciones.